Jin Chang-woo conduce bajo un aguacero, la lluvia golpea sin tregua. En el teléfono el presidente insiste en que dirija la construcción del nuevo museo. Él no ve ninguna ventaja y argumenta su punto, pero al final todo llega a lo mismo. La audacia de ella le divierte. Sigue igual que siempre. ¡Qué increíble! Por algo los llaman mafiosos. Pero ella no está para bromas. Impone plazos y advierte que si fracasa, las consecuencias serán terribles. Cuelga de golpe y Jin Chang-woo tira el teléfono, con el rostro lleno de irritación. Para relajarse tras la charla, pide un café a su chofer. El auto se detiene ante un café sencillo de una señora mayor. Yu Jun-bal pide un americano para llevar, sin saber que el café será una absoluta basura. Matthew, el barista, entrega la bebida con calma sin importarle nada. Pero en cuanto Jin Chang-woo da un sorbo, su cara se tuerce por el asco. Mira al café y sus ojos se cruzan con el barista, cuya expresión muestra un shock inexplicable. Yu Jun-bal intenta apurarlo, recordándole la reunión con el director Oh, tirando el café, que solo empeoró su humor sobre la acera. Él vuelve al auto mientras el vehículo se aleja. El barista sale corriendo, viendo cómo se aleja, dándose cuenta de que encontró a la persona que buscaba con tanto esfuerzo. Al volver, Matthew pide salir antes a su jefa. Ella, con curiosidad genuina, pregunta si es por sus estudios, pero el joven lo niega, afirmando que hay algo mucho más importante. Prometiendo compensar el turno mañana, Matthew finalmente se marcha. Su destino es el Museo de Arte, específicamente la Sala 1. Recuperando el aliento, mira adentro, escaneando la sala, esperando ver al extraño. Jin Chang-woo está en una posición destacada, con las manos en los bolsillos, escuchando al guía. Hablan de la escultura titulada Albert de la Isla Madeleine. Creada por Vanderbilt, dicen que Albert fue su modelo, amante y musa hasta el fin de sus días, inspirando muchas de sus obras. La charla termina y un anuncio marca el cierre de la exposición, pidiendo a los visitantes que salgan. Durante todo esto, Jin Chang-woo notó la mirada fija de Matthew, imaginando que quizás el barista se había enamorado de él, y vaya que era cierto. Después de todo, nadie seguiría a alguien solo porque tiró su café. Surge una charla sobre el arte y la escultura frente a ellos. Mientras Matthew ve belleza, Jin Chang-woo lo interpreta solo como lujuria y deseo carnal. Por eso, reconocer el interés del barista solo le resulta más divertido. De repente, Matthew es tomado por los hombros y el cabello, forzado a arrodillarse ante él. Es solo precaución. Después de todo, no sabe quién es. ¿Un peón de una pandilla o quizás un policía? Suspirando con decepción, Matthew explica que es un estudiante normal, aunque nadie le cree. Inclinándose, Jin Chang-woo exige saber por qué lo siguió, y miró tan intensamente cuando nadie más veía. Matthew calla, lo que lo irrita más, así que lo toma del cuello exigiendo respuestas. Apretando los labios, el barista finalmente responde que le gustaba. Jin Chang-woo alza una ceja confundido, sin entender bien qué quería decir el chico. Matthew, sin embargo, hablaba muy en serio y esperaba que esa confesión bastara. Tras una pausa, Jin Chang-woo estalla en risas, llamándolo payaso. Lo suelta y ordena a sus hombres registrarlo. Bolígrafos, libros y cosas caen de sus bolsillos. No hay armas, está limpio. Agachándose para recoger su billetera, Jin Chang-woo la revisa, descubriendo su nombre y lugar de estudio. Yu Seon-chi sigue convencido de que es un policía encubierto. Los disfraces así son cada vez más comunes. Matthew se queda con la cabeza baja, sin defenderse, esperando que termine el tormento. Lanzándole una mirada de desdén, Jin Chang-woo decide dejarlo ir, ordenando soltarlo. No tiene sentido torturar a un estudiante, ya que no encontraron pruebas. Además, no son matones acosando inocentes. Matthew tuvo muchísima suerte. Juntando sus cosas a toda prisa, el chico se cuelga la mochila, se disculpa por las molestias y se va lo más rápido posible. De pronto llega una llamada del director Oh y Yu Jun-bal responde. Jin Chang-woo faltó a la reunión, decepcionando al hombre, aunque aceptan reprogramar para mañana. Por suerte, a Jin Chang-woo le vino bien posponer, pues surgieron temas inesperados que requerían atención. Mirando la figura de Matthew, una chispa de anticipación brilla en sus ojos, intrigado por lo que el destino les depara. Haciendo señas a sus subordinados, les ordena que lo esperen en el auto. Fingiendo que quería ver más exposiciones, Matthew entró al baño y se recargó de inmediato en el lavabo. Mirándose al espejo, viéndose tan agotado,
Apenas pasó un minuto cuando la puerta chirrió y apareció Jin Chong-gu. Entró, captando toda la atención del chico, y sugirió con mucha calma que hablaran un poco, si es que el barista tenía tiempo. Al día siguiente, Matthew intentaba seguir sus clases, tomando notas, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en lo que pasó. Se había entregado a los deseos de Jin Chong-gu, un hombre que lo tenía cautivado. Solo quería verlo de nuevo, pero con otras intenciones. De pronto, el profesor interrumpió sus pensamientos. Le pidió ir a su oficina al terminar. El maestro notó lo distraído que estuvo Matthew durante toda la cátedra. Quería saber si estaba bien y, además, si ya había conseguido un modelo para su proyecto final. Resulta que Matthew aún no tenía a nadie, y el profesor le exigió darse prisa porque el semestre estaba por terminar. La entrega de su tesis estaba a la vuelta de la esquina. Pese a su trabajo, Matthew prometió encargarse de inmediato. Sabía lo que se esperaba de él. Un escultor no puede vivir solo de un par de obras exitosas en galerías. Los directores de la fundación valoraban su talento. El profesor se ofreció a ayudarle para que su obra destacara. En la próxima exhibición, aunque el chico insistió en que podía manejarlo solo, el profesor no quedó muy convencido. No iba a dejar que su ayuda se desperdiciara, así que decidió buscarle un modelo él mismo. Pero Matthew se negó rotundamente porque ya tenía a alguien en mente para que fuera su musa. Mientras tanto, Jin Chong-gu fue a su reunión pendiente con el director Oh, quien se disculpó por los inconvenientes del día anterior. El director no esperaba que la empresa quisiera construir nuevas áreas para el Museo de Arte. Jin Chong-gu también estaba sorprendido por la iniciativa, pero explicó que, más allá de las ganancias, la empresa buscaba aportar a la sociedad mediante proyectos públicos. Le hizo una seña a Yu Yun-bal para que entregara el regalo, un bolso lleno de efectivo, preparado específicamente para el director Oh. Como el director amaba el golf, este detalle fue clave en la negociación y finalmente lograron conseguir el permiso de construcción. Al salir de la oficina, Jin Chong-gu soltó un suspiro pesado y se aflojó la molesta corbata que llevaba. Hu Yun-bal le ofreció un cigarrillo y él aceptó en silencio para calmar los nervios, aunque su ayudante notaba que algo andaba mal. Hu Yun-bal prefirió no preguntar, solo esperaba que todo estuviera en orden. Por un momento, Jin Chong-gu mantuvo la compostura, pero pronto sintió una inquietud que lo superaba, como si estuviera perdiendo el control. Necesitaba liberarse. Una provocación para calmar ese hambre voraz que sentía, algo intenso como la intimidad. Pensándolo bien, Matthew parecía el candidato perfecto para una distracción fugaz. Recuerdos borrosos del chico volvieron a su mente, distorsionados y constantes. Le provocaban un dolor de cabeza insoportable. Al verlo mal, Yu Yun-bal quiso ayudarlo, pero Jin Chong-gu lo detuvo. Aseguró que no era nada grave. En lugar de preocupaciones innecesarias, le dio una orden directa. Hu Yun-bal debía informar al presidente que la negociación fue un éxito. También pidió gente para el equipo del proyecto del museo. Además, Jin Chong-gu quería café, pero no de su lugar habitual. Pidió específicamente el de esa cafetería pequeña a la que habían ido antes. Sorprendido, Yu Yun-bal recordó que su jefe había tirado el café anterior sin siquiera probar la mitad. Mientras tanto, en la cafetería, el negocio estaba lento y el sol no atraía a muchos clientes ese día. El dueño se veía bastante desanimado mientras Matthew comentaba que el lugar estaba vacío casi siempre. Justo entonces sonó la campana. Eran nuevos clientes, Jin Chong-gu y su grupo. El barista se quedó helado por un momento. No esperaba verlo entrar mientras Jin Chong-gu pedía su orden, sugiriendo incluso que sus subordinados probaran algo también. Para que los invitados estuvieran cómodos, el dueño los invitó a sentarse en el sofá, lo cual aceptaron con gusto. Jin Chong-gu comentó que el café de ayer le dejó una impresión tan memorable que no pudo evitar regresar. En realidad, ya había decidido que este lugar sería su parada habitual, y todo era por el barista. Como antes, el café sabía fatal, lo que llevó a Jin Chong-gu a preguntar si Matthew sabía hacer algo bien. El chico guardó silencio ante las constantes preguntas. Jin Chong-gu pensaba en cómo conquistar al tonto barista tras la barra para llevárselo a un hotel, pero todo cambió cuando Matthew tomó la iniciativa. Tomó a Jin Chong-gu de la mano y le dijo sin rodeos que lo había estado buscando. Por desgracia, el barista admitió que no sabía dónde trabajaba ni dónde vivía, así que encontrarlo había sido todo un desafío. De todos modos, era la oportunidad perfecta para pedirle el favor. Le solicitó a Jin Chong-gu que fuera el modelo para su proyecto.
Una sonrisa pícara apareció en el rostro de él. Todo había salido a pedir de boca sin que tuviera que mover un solo dedo. Matthew necesitaba un modelo para posar desnudo. Todo salió increíblemente natural, sin que él tuviera que mover un solo dedo. Matthew estaba buscando desesperadamente un modelo para posar desnudo. Matthew no iba a rendirse tan fácil. Si el problema era el dinero, estaba dispuesto a pagar cualquier suma con tal de convencerlo. Jin Chang-woo no parecía alguien que necesitara efectivo, así que Matthew fue directo, que pidiera lo que quisiera. Le daría lo que fuera necesario. Claro, dentro de sus límites, no era un chico que lanzara promesas vacías al aire. Embelesado por la insistencia del joven, Jin Chang-woo terminó siguiéndolo por unos callejones oscuros y estrechos. Parecían lugares peligrosos y desolados. Allí estaba el estudio de Matthew, y por ahora vivía en el taller mientras renovaban su casa. Jin, al saber que era estudiante de artes, asumió que venía de buena familia. Se equivocaba. La realidad era la pobreza. Su padre también fue artista. Cuanto más observaba Jin Chang-woo ese barrio en ruinas, más viejos recuerdos le asaltaban, subiendo desde el fondo de su mente, y ninguno era agradable. Donde él creció, las tuberías goteaban, el frío calaba los huesos y la comida siempre faltaba. Hasta tener un techo para cubrirse de la lluvia costaba dinero, un privilegio que no podías dar por sentado. Para subir de nivel, tenías que pagar el precio justo. Era un esfuerzo colectivo, una lucha familiar por sobrevivir cada día, porque quedarse quieto era hundirse en la miseria. Jin Chang-woo sacudió la cabeza, irritado, y le preguntó cuánto faltaba para llegar. Matthew lo calmó, aunque Jin le advirtió que, si el chico resultaba ser un escultor mediocre, se iría. Matthew le pidió ver su portafolio antes de decidir nada. El chico irradiaba una seguridad absoluta, consciente de que él llevaba la iniciativa. Pero si Jin decidía retirarse, buscaría otro modo de salirse con la suya. Pronto, ambos llegaron a un espacio subterráneo que parecía un búnker. La puerta chirrió y el lugar estaba húmedo, pero Jin lo ignoró, esperando paciente a ver ese famoso portafolio. Al principio, Jin no pensaba aceptar posar para él, solo quería disfrutar de su compañía, un rato hasta llevar la situación hacia algo más íntimo, pero ahora algo despertó su curiosidad genuina. Quería saber cuánto tiempo llevaba esculpiendo. Al saber que era estudiante, imaginó que su técnica sería básica y tosca. Sin embargo, incluso para un profano en arte, el talento de Matthew era evidente. Sus obras eran mayormente hombres desnudos, cuerpos tallados con una precisión cruda. No eran nada vulgares. Al contrario, emanaban una melancolía gélida, una tristeza fría que flotaba en el ambiente. Matthew notó la reacción de Jin y temió que no le gustaran sus obras. Pero entonces, Jin Chang-woo lanzó una pregunta. ¿Por qué elegirlo a él como modelo? Tras pensarlo un instante, Matthew confesó que, al verlo en la cafetería, reconoció en él al modelo ideal que tanto había buscado. Por primera vez, Matthew sentía un deseo tan intenso que quería capturar la imagen de aquel hombre en una escultura, algo que permaneciera eterno, inmutable. Jin Chang-woo puso sus condiciones. Primero, mientras posara, Matthew obedecería sin cuestionar. Los intensos ojos verdes del chico parecían devorarlo con una mirada hambrienta. Así que lo primero fue vendarle los ojos a Matthew, obligándolo a trabajar solo con el tacto. Al principio, el chico no entendió la indirecta, pero Jin solo quería divertirse un poco con el proceso. Al ver el rostro de Matthew sin las gafas, Jin tuvo que admitir, aunque le fastidiara, que ese chico le atraía mucho más de lo que jamás habría imaginado. Mientras le ataba la venda, Matthew se preguntaba, ¿cómo lograría esculpir así? Jin tomó suavemente la mano del joven y la presionó contra su propio cuerpo. Se burló de su valentía perdida. Lo que movía a Jin ahora era pura curiosidad por este chico, un misterio indescifrable. ¿Era Matthew realmente así de ingenuo o solo estaba actuando? Sus respuestas fueron buenas, y esa actitud sumisa complacía a Jin profundamente. Pasó apenas un minuto antes de que Matthew dijera, con honestidad brutal, que tocar a alguien a ciegas no era un método eficiente. Lo práctico era empezar con fotos y bocetos, porque trabajar a ciegas, solo usando el tacto, era perder el tiempo. Jin añadió otra nota mental. El chico no entendía indirectas ni captaba el ambiente. El hombre amenazó con irse si no le gustaba el método, pero Matthew no podía permitir eso. Sus palabras sobre quererlo como modelo no eran broma, así que Jin decidió hablar claro. Dijo que la mejor forma de obtener lo que uno quiere
es darle primero al otro lo que desea. Se quitó la camisa y retó al chico a actuar, recordándole que el resultado dependía de él. De pronto, el hombre se vio empujado contra un sofá incómodo y duro. Matthew se inclinó sobre él y pidió que se quitara el resto de la ropa. Quería estudiar su cuerpo de cerca. Esas manos grandes, ásperas y agrietadas dejaron un ligero ardor en su piel por los callos. Pero, a pesar de esa rudeza, Jim podía sentir un cuidado infinito y una delicadeza especial en cada caricia. Matthew parecía más que satisfecho. El físico del hombre era verdaderamente extraordinario, no solo por sus músculos y proporciones, sino por su estructura misma. El chico expresó su admiración, pero para Jin Chang-woo sus palabras se sintieron como si estuviera siendo tasado, como ganado en venta. De repente, el estudiante le pidió que se acostara boca abajo, y aunque refunfuñando por lo bajo, Jin Chang-woo accedió encendiendo otro cigarrillo al hacerlo. El tiempo se arrastraba, impulsando al hombre a pedirle al chico que hablara de su vida. Para pasar el rato, sin dudarlo mucho, Matthew empezó a contar cómo decidió ser escultor cuando vivía en el orfanato. Uno de los niños trajo un conejo. En aquel entonces, debido a su escaso desarrollo, Matthew no lograba expresar su deseo de verlo o tocarlo. Y cuando los demás perdieron el interés, finalmente pudo examinarlo de cerca. Sin embargo, el chico, que trajo al conejo, no soportó que Matthew lo tocara y se lo llevó, empujándolo bruscamente. Un chico mayor observó todo y le dio un consejo. Si quieres algo, no te quedes ahí con los brazos cruzados, haz algo al respecto. Para el niño que quería un conejo, eso fue el impulso para esculpir una figura de arcilla. La historia resultó ser tan aburrida que Jin Chang-woo casi se queda dormido, aunque Matthew, por otro lado, se sintió inspirado a hacer su propia pregunta. La cicatriz en la espalda del hombre parecía una inscripción, y Matthew sentía curiosidad por saber qué significaba. Pero la pregunta enfureció a Jin Chang-woo, quien saltó de inmediato y espetó que no era asunto de Matthew. Y ya que salió el tema de la cicatriz, Jin Chang-woo advirtió severamente al chico que ni pensara en usarlo como un accesorio para sus experimentos artísticos. Su segunda condición era que la escultura no debía indicar bajo ninguna circunstancia que él había sido el modelo, nada de detalles distintivos, ningún rasgo identificable. Soltando un suspiro pesado, Matthew prometió tenerlo en cuenta y evitar todo lo que había mencionado. Finalmente, tras aguantar demasiado la exploración del chico, Jin Chang-woo decidió que era hora de reclamar su cuota de satisfacción. Agarró a Matthew del cabello, tirando de él con una intención inconfundible. Por desgracia, el momento de diversión fue interrumpido por una llamada de la secretaria de Jin Chang-woo informándole que los planes de la empresa habían salido mal y surgieron problemas. La frustración lo consumió, el fuego en su cuerpo y sus pensamientos fueron rudamente interrumpidos por un llamado al trabajo. Matthew, al notar su irritación, se disculpó por su inexperiencia, pero afirmó con confianza que él era él. Jin Chang-woo no pudo contener la risa. Como gesto de despedida, decidió dejarle su corbata al estudiante, un recordatorio de que no había lugar para la complacencia. Con tono serio, Jin Chang-woo sugirió reunirse cada viernes en el taller, advirtiendo que la próxima vez no toleraría ninguna excusa. Interactuar con otros siempre había sido una experiencia profundamente indeseable para Matthew. Cuando su profesor se enteró de que el estudiante finalmente había encontrado un modelo para su proyecto, lo felicitó sinceramente. Si hubiera sido posible, Matthew habría evitado toda comunicación innecesaria, pero por muchas razones consideró más sabio soportar algo de incomodidad que atraer problemas mayores después. Liu Yang, al ver a Matthew salir de la oficina del profesor, no pudo resistirse a lanzar un comentario mordaz sobre lo seguido que se veían. Para la mayoría, una consulta con el profesor era un sueño, así que Liu Yang quería saber de qué hablaban, aunque Matthew lo ignoró por completo. Las charlas triviales, llenas de frases vacías, eran algo que Matthew detestaba, al igual que lidiar con gente en general. Así que le pidió a Liu Yang que fuera al grano y dijera lo que quería. Liu Yang insistió, exigiendo saber qué habían discutido, y Matthew simplemente mencionó el modelo que había conseguido. Sorprendido, Liu Yang señaló que la mayoría de los estudiantes diligentes ya habían resuelto eso hace tiempo. Entonces lo entendió. Matthew probablemente no tenía dinero. Empezó a ofrecerle trabajos dudosos, presumiendo el sueldo y los beneficios, pero Matthew rechazó la idea de inmediato. Dándose la vuelta, el chico se alejó. No tenía interés en interacciones personales ni llamadas, y si ocurrían, nunca era por su elección,
porque lidiar con atenciones innecesarias y fingir ser amable según las normas sociales solo para no recibir nada de igual valor a cambio le parecía un juego de una sola vía, un intercambio impulsado no por la razón, sino por emociones pasajeras. Pero con Jin Chang-woo las cosas eran diferentes. Cuando estaban juntos, la atención del hombre se centraba totalmente en él, tanto que Matthew se transformaba en alguien más, haciendo cosas totalmente ajenas a su naturaleza. No podía explicar por qué, quizás porque Jin Chang-woo encarnaba su ideal a la perfección. Cada línea de su cuerpo, cada curva, formaba una composición impecable sin un solo error. Era como si el propio Jin Chang-woo fuera una obra maestra creada con una precisión meticulosa y un cuidado extraordinario. Cuando Matthew pasaba sus manos sobre los rasgos afilados del rostro del hombre, como si hubieran sido tallados por la hoja de un escultor, sentía la sensación de una piel delicada y suave bajo sus palmas. Cada lugar en el cuerpo de Jin Chang-woo donde un pulso latía rítmicamente parecía emitir un aroma único, uno que hacía que Matthew quisiera enterrar su rostro en su piel y respirar profundamente. Más allá del aroma a tabaco, detectaba una fragancia fría y penetrante que a veces se suavizaba en una calidez tenue, tentadoramente dulce y acogedora. Solo quería volver a sentir el aliento del hombre sobre él, captar el aroma a tabaco en sus labios y escuchar su voz profunda. El pobre chico aún podía sentir la piel de Jin Chang-woo, persistiendo en las puntas de sus dedos como si nunca lo hubiera dejado. Sin importar las condiciones que el hombre impusiera, Matthew sabía con certeza que no podría negárselo. Anhelaba, aunque fuera tocarlo una vez más, sabiendo que jamás encontraría a alguien tan perfecto de nuevo. Jin Chang-woo despachó a sus subordinados a casa, quedándose solo para finiquitar unos pendientes en la oficina. Trabajar hasta tarde un viernes es una locura, pero a veces no queda otra opción. El ascensor sonó y un grupo entró, liderado por un rubio. Jin Chang-woo lo reconoció al instante. Era el director de una constructora rival, un enemigo que se había atrevido a entrar en terreno ajeno. Había venido por una supuesta invitación de la presidenta, algo que me pareció sumamente sospechoso. Le exigí una explicación, pero el rubio simplemente se escabulló con rodeos tácticos. Me recordó nuestros viejos tiempos cuando éramos tan cercanos como una familia. ¿Recuerdas eso? Él lo llamaba hermandad, pero yo solo veía a un traidor que nos dio la espalda. Se robó todo lo que pudo y huyó. Quería terminar esa charla cuanto antes, sin más dramas. Pero el tipo, sabiendo que yo estaba fuera de juego, soltó que la presidenta estaba nerviosa. Según él, ya no confiaba en nadie y, para colmo, tocó mi herida, la cicatriz en mi espalda. Me puso a prueba con sus comentarios venenosos antes de intentar irse como si nada. No esperaba que lo frenara en seco, tomándolo del rostro para estrellarlo contra la pared. Alex, la del café, vio a mis hombres llegar golpeados y no pudo ocultar su preocupación. A pesar de los moratones, mantenían la compostura. Le pidió a Matthew que trajera el botiquín. Ignorando sus protestas, el chico trajo el kit y un té, asegurando que bajaría la hinchazón. Alex curaba a Yu Seong-chi mientras preguntaba el origen de sus heridas. Fueron mi castigo. Ella se decepcionó, pero Yu Seong-chi intentó disimular, diciendo que solo fue una sacudida de su jefe. Fue un llamado de atención. Para ellos, ser golpeados por mí no es humillante, es un honor. Huyumbal explicó que es parte de nuestra vida. Siempre estamos al filo de la navaja. Sin mi nombre y mi respaldo, hace tiempo habrían terminado como cadáveres en cualquier callejón. Cuando empezamos, la facción Shinhye era un caos total, nada que ver con lo que es hoy. Había guerras internas por todos lados. Fui yo quien rescató a Shinhye y la levantó desde cero. Pasamos de la construcción a hoteles y centros comerciales. Alex interrumpió, dudando si debían hablar de esto. Matthew quería más, y al ver su curiosidad, Yu Seong-chi se animó a seguir contando. Elogió mi visión de negocios y hasta mi físico. Para él, seguir a alguien como yo era inevitable. Yuyumbal añadió que incluso mis golpes se sentían especiales. Alex no entendía tal devoción. Ella no dijo nada más. A pesar de los errores de mis hombres, nunca he sido cruel con ellos. Ni ellos mismos sabían qué salió mal esta vez, pues no suelo enojarme por minucias. A Ju Seong-ji le sorprendió mi reacción, pero a Alex y Matthew les parecieron gente buena. Se disculparon por lo del museo y de repente ya estaban charlando como si fueran viejos amigos. Pero Matthew tenía una duda que no lo dejaba dormir. Preguntó si ellos, como su jefe, tenían marcas. Yu Seong-chi dio un salto, impactado.
¿Cómo sabía un simple barista algo tan privado? El chico contó que yo había aceptado ser su modelo, y así fue como lo descubrió. Los tres se quedaron helados, ellos por mi decisión de posar, y Alex por la cicatriz. Estaba feliz por el logro de Matthew, pero la revelación de la marca la dejó muy inquieta. No todas las organizaciones marcan así a sus miembros. Yu Jun-bal aclaró la situación rápido. Dijo que era algo personal, la locura de un hombre capaz de aguantar el corte sin anestesia. Rescaté a la organización de parásitos que solo buscaban explotar al director. Terminé metido en un conflicto enorme y me etiquetaron como el traidor de la facción. Al recordar ese momento, a Yu Jun-bal le tiemblan las manos. Yo le di la orden directa. Tenía que tallar esa cicatriz en mi espalda. Él temblaba de miedo, llorando por el dolor que me causaba. Yo no pedí descanso. Un tatuaje se borra, pero una cicatriz profunda es para siempre. Esa marca es un sello de traidor ante otros, pero para mí es una declaración. Mi vida es de Xingye. No hay otro lugar para mí. Entré a la oficina de la presidenta con la herida aún sangrando. Declaró con firmeza que jamás traicionaría a la organización. Además, no permitiría que nadie le arrebatara lo que tanto le costó conseguir. En ese momento, Jin Chang-woo apenas empezaba a disfrutar los frutos de su esfuerzo, así que su ambición por ascender era total. Este relato era una advertencia para Matthew. Sin importar si Jin Chang-woo era su modelo a seguir o su amante, debía esperar lo inesperado. Lo que fuera que sintiera por el chico no era un simple pasatiempo pasajero para Matthew. Pero si a Matthew le preocupara eso, nunca se habría involucrado. Extendió la mano y le dio una llave a Yu Seong-chi, pidiéndole que se la entregara al director y le avisara que lo esperaría en el taller el viernes. Jin Chang-woo soltó al rubio, dejándolo desplomarse contra la pared. Con una sonrisa cínica, le dijo que tuvo una suerte increíble hoy. Toda su irritación, frustración contenida le habían salvado de algo peor. Los subordinados corrieron a ayudarlo, pero los reflejos de Jin Chang-woo fueron impecables. Detuvo un puñetazo en el aire sin esfuerzo. El rubio ordenó a sus hombres que se contuvieran. Estaban en la sede central y si alguien se enteraba, estarían en serios problemas. Antes de desaparecer tras las puertas del ascensor, Jin Chang-woo le lanzó un par de insultos venenosos. Aunque sabía que caer en una provocación tan absurda no era inteligente, él no era de los que se quedan callados ante un traidor. Entró a la oficina del presidente con una confianza arrolladora. Chun Jae-hwa lo recibió con frialdad, esperando su llegada pero molesto por su actitud tan insolente. Chun Jae-hwa lo reprendió provocando un intercambio intenso. Frustrado, el presidente terminó cubriéndose el rostro con las manos, dándose cuenta de que Jin Chang-woo no cambiaría y discutir era inútil. El secretario, visiblemente agotado, les pidió ir al grano. Deseando terminar su jornada, Chun Jae-hwa comenzó con cautela, explicando que el director O devolvió el dinero sin tocarlo. El rostro de Jin Chang-woo se congeló. Creía que el trato estaba hecho, pero era evidente que no. Esta vez fue demasiado descuidado, algo que para nada encajaba con su personalidad. No dio seguimiento y se dejó distraer. Admitió su error con el director O, pero le interesaba más entender por qué Chun Jae-hwa estaba tan desesperado por ese proyecto del museo. Todo giraba en torno al terreno de construcción, un sitio marcado por viejos conflictos que organizaciones rivales habían disputado mucho antes de que Jin Chang-woo entrara en el juego. Corría el rumor de que el terreno iría a subasta y la organización rival se estaba preparando para la guerra de ofertas. Ya con la información, Jin Chang-woo prometió reunirse de nuevo con el director O y asegurar que el contrato fuera de ellos. Salió de la oficina, bajó al estacionamiento y al entrar a su auto fue presa de un temblor repentino y violento. Últimamente los síntomas eran más frecuentes, algo lógico dado el estrés constante y su creciente necesidad de desahogo. En ese momento solo quería una vía de escape para esa carga asfixiante, pero los problemas debían resolverse primero. Yu Jun-bal apareció justo a tiempo para informarle que no lograban localizar al director O, ni en su casa ni en el trabajo. Sin embargo, hallaron un teléfono secundario en su apartamento, dejado ahí a propósito. Parecía ser un señuelo para despistar. Yu Jun-bal recuperó el aparato y se lo dio a Jin Chang-woo, quien notó en el historial que llamaba repetidamente a un solo número. Al marcar, Jin Chang-woo se topó con alguien al otro lado de la línea que reconoció su voz de inmediato.